les va? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Jorge Gioirno, a Fernando Galeto, Jorge por el COPE, Fernando Galeto por la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana, con quienes estamos trabajando en el marco de un curso de capacitación que ya llevamos una segunda edición este año, pensando la problemática metropolitana como una problemática central para la gestión de las políticas públicas. Y asimismo también muchísimas gracias a Carlos Icaza, quien hizo posible esta invitación y esta articulación. Muchas gracias a ustedes por estar en este momento, tomando este curso, que me parece que es centralmente muy interesante para la formación y para la gestión pública. Estuve viendo el programa y realmente toca en el transcurso de un mes, en jornadas semanales, un número muy amplio de temáticas y espero que esto que vamos a compartir en este rato que tenemos sea de algún interés, de alguna utilidad para el trabajo cotidiano de ustedes. La temática que vamos a trabajar es pensar las políticas territoriales y pensar las políticas territoriales en una fase muy específica, que es la fase del diagnóstico y de la planificación. Y en ese sentido vamos a trabajar sobre algunos lineamientos teóricos y algunos lineamientos metodológicos para el diseño, para la implementación, para la formulación de esas políticas. Un poco por el sesgo que yo tengo, por la temática de interés y por la temática que yo desarrollo habitualmente en mi trabajo, tengo un enfoque o una mirada más vinculada a los temas del desarrollo territorial y a los temas de la gestión local, la gestión municipal, con lo cual entonces la mirada que les voy a proponer para pensar políticas territoriales van a tener ese trasfondo, el de pensar las políticas vinculadas al desarrollo, pensar las políticas vinculadas al desarrollo de los territorios. No obstante, vamos a hacer mención a algunas cuestiones generales que hacen al diagnóstico y la planificación de políticas públicas que podrían ser igualmente útiles en una perspectiva de planificación sectorial más tradicional. Bien, vamos a organizar esta exposición en 3 momentos. Un primer momento que tiene que ver con actividades o una presentación institucional, que es lo que hacemos en Flaxo, y el vínculo en particular con la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana. Un segundo momento que va a ser prácticamente el centro de la exposición, donde vamos a alojar las cuestiones o vamos a presentar algunas cuestiones conceptuales y metodológicas para este diagnóstico y planificación de políticas públicas. Y un tercer momento donde vamos a ver algunos ejemplos o algunos casos ilustrativos de esta cuestión. En relación con la primera parte, la parte más institucional y el vínculo, o en todo caso la presentación de la institución de la que formo parte, que es Flaxo, podemos decir que bueno, es una institución que en Argentina hace 45 años que está presente. El nombre completo, porque Flaxo es su sigla, es Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En realidad es un organismo internacional que fue creado allá por la década del 50 a instancias de Naciones Unidas y con un objetivo muy particular, muy puntual, que era brindar asistencia técnica a los países latinoamericanos en justamente materias de ciencias sociales y educación. Para que ustedes se ubiquen, Flaxo es algo similar a lo que es la CEPAL, que es, digamos, el organismo creado con fines de asistencia técnica también para la misma época en materia de economía o de desarrollo económico, y muy puntualmente en el organigrama de Naciones Unidas, Flaxo en última instancia depende de UNESCO. Por eso su especificidad en ciencias sociales y en educación. Yo puntualmente trabajo en el área de Estado y Políticas Públicas, donde tenemos 3 actividades centrales, que son la docencia de posgrado, la investigación y la cooperación técnica con el sector público y la sociedad civil. Y aquí simplemente, si bien en el área trabajamos en diversas líneas,
de actividad docente y de investigación. Aquí resumí las más vinculadas a la temática que hoy nos convoca, que está relacionada con la gestión pública. Y en ese sentido, el Diploma de Desarrollo Local, Territorial y Economía Social es un diploma que se dicta en su modalidad presencial y a distancia, lleva ya su 18ª edición y justamente articula o trabaja los temas de la problemática del desarrollo en perspectiva latinoamericana, el vínculo del Estado con la sociedad y más específicamente las cuestiones relacionadas con el desarrollo territorial y la gestión local y las cuestiones vinculadas con la economía social y solidaria, entendiendo que desde el punto de vista productivo, socioproductivo, este sector, el de la economía social y solidaria, refiere a un conjunto de actividades de índole cooperativas, actividades de índoles asociativas, con dinámicas, con principios específicos y al mismo tiempo también un arraigo muy fuerte, muy significativo en nuestros territorios por las características de la estructura económica y social de nuestro país. En ese sentido, pensar procesos de desarrollo y pensar procesos de desarrollo a nivel local requiere necesariamente la articulación de los sectores vinculados con la economía social, solidaria, con la economía popular, en el marco de estrategias territoriales donde los gobiernos locales constituyen un actor muy relevante. Y por otro lado, el curso de posgrado en Gestión y Política Metropolitana, que es un curso que la Flaxo, a instancias de la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana, está llevando adelante por 2º año consecutivo. Es un curso que se dicta bajo la modalidad semipresencial y está destinado específicamente a funcionarios y empleados del gobierno de la ciudad y de los municipios del conurbano bonaerense, como así también legisladores en carácter de concejales, legisladores porteños y funcionarios del gobierno nacional y provincial que trabajan en la cuestión metropolitana. Tal vez, no lo sé, algunos de ustedes formen parte este año o el año anterior del curso al que hago mención. Y en materia de investigación tenemos varias líneas de trabajo, pero centralmente hay una que vincula el estudio, el análisis de las políticas nacionales para el desarrollo territorial y la gestión local, constituye una especie de seguimiento de políticas nacionales que en los últimos 15, 20 años han tenido fuerte arraigo en el territorio, y aquí nos estamos refiriendo a políticas vinculadas a políticas de empleo, oficinas locales de empleo, políticas de desarrollo territorial, aquellas impulsadas por el INTI y por el INTA, políticas vinculadas a desarrollo social, los distintos planes que en los últimos años se han sido llevados a cabo, políticas vinculadas a la infraestructura, al desarrollo agropecuario, entre otras. Y por otro lado también una temática que es muy interesante o significativa en el interior del país, que es aquella que vincula los procesos de desarrollo territorial, de desarrollo regional con la explotación de los recursos naturales. Y ahí entonces una línea de trabajo tiene que ver con justamente indagar en contribuciones y límites que encuentran los procesos intensivos de explotación de recursos naturales en relación al desarrollo de los territorios, la constitución de cadenas de valor, el agregado de valor, la articulación con ciencia y tecnología, etc. Y finalmente, un observatorio sobre políticas públicas y desarrollo que tiene como un enfoque mucho más sectorial y va trabajando, bueno, temáticas diversas. Hemos trabajado temáticas de salud, hemos trabajado temáticas de empleo, hemos trabajado temáticas de transformaciones en la administración pública, en ciencia y tecnología, diferentes cuestiones. Y finalmente, lo que hace a la cooperación técnica con el sector público y la sociedad civil constituye este aspecto uno de los objetivos y misiones de la Flaxo, y nosotros en el área también es una forma de desarrollar nuestras investigaciones y nuestras actividades de capacitación justamente con el sector público, nacional, provincial y local, y con las organizaciones de la sociedad civil, en temas muy diversos como desarrollo socioproductivo, innovación en la gestión pública, planificación de políticas públicas, fortalecimiento institucional, participación de la sociedad civil en políticas públicas.
En definitiva, constituyen 3 objetivos de la institución, 3 objetivos que planteamos en nuestra área y que se traducen en actividades de docencia, en actividades de investigación y en actividades de transferencia técnica y cooperación. Esto es lo que hace a la presentación institucional. Ahora sí vamos a pasar a la temática más específica, aquellos elementos conceptuales y metodológicos para la planificación de políticas públicas territoriales. Y hemos organizado esta exposición o algunos elementos a tener en cuenta en torno de 3 conceptos: el concepto de territorio, el concepto de desarrollo territorial y el concepto de desarrollo local. Entendiendo al territorio, y esto tal vez sea redundante decirlo, pero me parece que forma parte también de los debates y de las aproximaciones a los procesos de planificación y de diagnóstico de políticas territoriales, que es qué sentido, qué idea de territorio está detrás de la formulación de políticas públicas. Y en ese sentido, lejos de plantear formulaciones de entender al territorio en su variante natural, en su variante topográfica, en su variante geográfica o incluso en su variante político-institucional, entiéndase los límites, entiéndase la circunscripción en la cual operan las políticas públicas, nos parece pertinente para entender los procesos de diseño y de planificación de políticas territoriales, asumir una concepción del territorio en tanto construcción social. Y como construcción social, plantearlo en los términos de la resultante, y no desde una perspectiva determinista, pero sí, digamos, que articula un conjunto de relaciones sociales, económicas, políticas que se dan en los territorios. Es decir, ver al territorio no en su fase material simplemente, no en su fase institucional, no en su fase natural, ¿no? Como el lugar donde ocurren los hechos, el lugar donde se da la manifestación de la naturaleza, sino entender justamente el territorio como un espacio de construcción, un espacio de construcción dinámica, un espacio de construcción dialéctica, donde se expresan justamente un conjunto de relaciones que al mismo tiempo son relaciones conflictivas y expresan al mismo tiempo también intereses y relaciones de poder, más allá de que no descartamos la dimensión cooperativa de los procesos de construcción del territorio. Y justamente en esa misma línea, en entender al territorio como una construcción compleja, como una construcción como resultado de múltiples relaciones y como expresión de conflicto, de relaciones de poder, pero también de espacios de cooperación, entender que en torno del análisis del territorio y de la aproximación a ese espacio del cual queremos operar con políticas públicas, considerar 3 dimensiones que operan y que a veces no están suficientemente visibilizadas, como es una dimensión material en el proceso de construcción del territorio y una dimensión material como trasfondo, como dimensión en la formulación de las políticas públicas. Me refiero a aquellas cuestiones que hacen a lo económico, que hacen a las actividades productivas que existen en el territorio, a la composición del mercado de trabajo, a las características que tiene ese mercado de trabajo, a el tipo de empresas que operan en ese territorio, a los vínculos con el mercado nacional, el mercado local, el mercado internacional. Una dimensión institucional que hace al conjunto de normas y de reglas que rigen, que establecen, que pautan las interacciones entre los actores económicos, los actores sociales, los actores políticos. Y una dimensión simbólica que tal vez es la menos tangible, pero es aquella que nos remite a entender al territorio también como un espacio de construcción de identidades, como un espacio de expresión de cultura, como un espacio
que expresa una historia, que se acumula, una historia que le da sentido a la pertenencia de las personas que viven, que trabajan, que operan en ese territorio y que también en cierta forma dan forma o constituyen, digamos, los flujos que operan en el mismo. En ese sentido, pensar el territorio como construcción social, pensar el territorio como la resultante de una multiplicidad de factores y dimensiones que operan en él y tener en cuenta esta dimensión material, institucional y simbólica, nos permite alejarnos de esas perspectivas territoriales que son más del carácter, como decíamos, de entender al territorio como un espacio natural, entender al territorio como una mera topografía o entender al territorio como los límites políticos e institucionales. Y asociado a la concepción de territorio, un concepto que vale la pena referir, vale la pena tener presente, que la configuración del territorio, o sea, el territorio remite a una geografía variable cuando formulamos políticas públicas. Es decir, que el tipo de política pública que llevemos adelante, que va a tener que ver seguramente con el tipo de problemática que querramos abordar, va a tener, digamos, un ámbito geográfico, territorial, diferencial respecto de alguna otra problemática diferente que opere en un territorio similar o superpuesto. Por ejemplo, si estamos pensando en una política de salud, entonces esa política de salud nos va a configurar un territorio que tendrá que ver de acuerdo a dónde estén, digamos, situados los centros de atención de salud o las redes, digamos, de hospitales o el flujo de pacientes y personas que se atienden en digamos, en esa área geográfica. Ahora, si pensamos cuál es el territorio para las políticas de transporte, bueno, seguramente será, digamos, en el mismo ámbito metropolitano, un flujo diferente, de acuerdo a la temática que nos atraviese en este caso. Y en ese sentido, seguramente estará dado por las redes ferroviarias, por las redes de autopistas, por las rutas principales, por las avenidas, por la vinculación a los principales centros logísticos, por las redes de colectivos de transporte urbano. Es decir, los territorios no tienen una geografía dada, sino que la geografía o el territorio tiene una dimensión variable que está determinada por los procesos políticos, sociales, económicos sobre los que querramos abordar. Y esto es particularmente útil e interesante tenerlo presente cuando abordamos la gestión desde problemáticas metropolitanas, donde necesariamente la interacción entre jurisdicciones es, digamos, superior a el abordaje de una política estrictamente desde una perspectiva local. Y esto nos implica relacionar, en el caso puntual de la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, problemáticas que involucran actores locales, actores municipales, entiendo los municipios del conurbano bonaerense, actores provinciales, actores nacionales, empresas que tienen, digamos, un nivel de operación sobre el territorio de carácter metropolitano y otras empresas que son puntuales y su ámbito de acción es más estrictamente local. Y vinculado con la anterior, a esta concepción de territorio, la concepción de desarrollo territorial, entendido como un proceso político, social, económico, institucional, que genera actividades productivas que contribuyen a reducir la pobreza y la desigualdad, a generar empleo, equidad e inclusión, de manera tal que reduzcan los desequilibrios espaciales entre las regiones y los territorios, y en particular con la participación de los sectores más vulnerables o subalternos. Y en este sentido pensamos los procesos de desarrollo territorial en clave multidimensional, y ahí entonces señalamos estas que en realidad son algunas, porque claramente en los últimos tiempos la cuestión ambiental, las cuestiones vinculadas con educación, las cuestiones vinculadas con salud, son aspectos que seguramente debamos incluir en una perspectiva de análisis del desarrollo territorial. Claramente los procesos de desarrollo territorial tienen una función y la función es
disminuir, reducir las desigualdades espaciales, las desigualdades regionales, las desigualdades entre los territorios. Y si hablamos de reducir las desigualdades y pensamos un proceso territorial como un proceso en el cual están involucrados los actores del territorio, particularmente nuestra acción en la formulación de políticas públicas debe apuntar a vincular a esos actores del territorio en el proceso de diagnóstico y planificación de políticas públicas y en particular a aquellos sectores más vulnerables que justamente serán los asociados en cierta forma a estos desequilibrios espaciales que queremos revertir. Claramente, definiciones sobre desarrollo territorial hay muchas. Este concepto de desarrollo territorial comienza a ser utilizado en la literatura en los últimos 20 años. Históricamente en América Latina, el tratamiento de las desigualdades espaciales en general se englobaron dentro de aquellas definiciones o abordajes que remitían al desarrollo regional. En los últimos 20, 25 años, la cuestión del desarrollo territorial pasa a incorporarse, digamos, en la agenda académica. Entonces, bueno, recurrimos a este concepto, pero claramente detrás de este concepto también hay toda una tradición de pensamiento que tiene sus antecedentes en el desarrollo regional. A ver si apuntamos para allá. Hay algunas cuestiones que ya adelantamos, pero bueno, vamos a repasarlas para mantener cierto orden en la exposición. La cuestión del desarrollo territorial o las políticas territoriales nos remiten a una revalorización del concepto de territorio como una de las dimensiones de los procesos de desarrollo. La problemática del desarrollo, como ustedes saben, es una problemática que tiene por lo menos unos 60, 70 años en las ciencias sociales, pero claramente solo en los últimos 20 años los procesos de desarrollo comenzaron a reflexionar específicamente en las cuestiones del territorio y más aún en las dimensiones que lo señalábamos en la filmina anterior, en los términos de incluir a los actores del territorio, pensar en algún tipo de política particularmente orientada a reducir los desequilibrios espaciales, pero con participación de los actores del territorio. Y esto se da, sí, a partir de la década del 70 y tiene que ver básicamente con una crisis en el modelo de planificación, de la matriz estadocéntrica en América Latina. En Europa podemos pensarlo, podemos asociarlo a la crisis del estado de bienestar y esa modalidad de planificación del desarrollo que tenía un carácter eminentemente centralista, verticalista, asignado como función a alguna unidad específica del Estado Nacional y que tenía como concepción o como trasfondo de ese modelo de planificación entender al territorio como el hecho donde, o meramente como el lugar donde ocurrían los hechos, o en todo caso como un proveedor de recursos naturales o donde se localizaba alguna actividad en particular para abastecer un proceso de industrialización en particular. Esa concepción estuvo muy presente en América Latina. A partir de la década del 70, la crisis del estado de bienestar, la crisis del estado social en América Latina, lleva al surgimiento de nuevas concepciones en torno del desarrollo y hay una particularmente que emerge en Europa a fines de los 70, principios de los 80 y América Latina llega en la década del 90, que tienen que ver con el enfoque del desarrollo local. El enfoque del desarrollo local es un enfoque que viene a aportar una serie de instrumentos y mecanismos para la planificación de la gestión
o la planificación de las políticas públicas orientadas al desarrollo económico, pero que tiene como sujeto central de esas políticas a los actores territoriales y en particular a los gobiernos locales. Es un enfoque que en Italia y en España tuvo notable desarrollo y en Argentina lo adoptamos a partir de la década del 90, justamente en el marco de las transformaciones del Estado y los procesos de reforma del Estado y las políticas implementadas en el marco del Consenso de Washington. Una serie de fenómenos económicos, políticos, sociales y una modalidad y una modificación en los procesos de gestión de las políticas públicas encontraron en los gobiernos locales, o en todo caso los gobiernos locales recurrieron a este enfoque para pensar alternativas a los problemas de desempleo, a los problemas de reconversión productiva de los territorios, a los problemas de desindustrialización, etc. La crisis del 2001 implicó, digamos, un reforzamiento y una modificación, en todo caso, conceptual de este enfoque, pero sí la adopción por parte de los gobiernos locales y en ese marco al mismo tiempo también el desarrollo de políticas nacionales orientadas al desarrollo local, al desarrollo territorial. Y en ese marco entonces se conjugan dos procesos, un proceso de desarrollo de políticas desde arriba hacia abajo y otro proceso de políticas desde abajo hacia arriba. Políticas desde arriba hacia abajo entendemos a esta modalidad de planificación a las que les hacía mención, entender a la planificación del desarrollo regional o territorial como un proceso centralizado, verticalista, que opera determinadas iniciativas sobre el territorio para el desarrollo económico o para el desarrollo económico y la inclusión social, pero al mismo tiempo también generar todo un conjunto de iniciativas, de prácticas, de experiencias desde abajo hacia arriba. En todo caso, la articulación, si podemos pensar en un esquema más virtuoso, sería justamente de la confluencia de iniciativas desde abajo hacia arriba junto con iniciativas desde arriba hacia abajo. Y en ese plano entran a jugar una dimensión de los procesos del desarrollo en estas múltiples escalas. Pensar los procesos locales como procesos que se articulan a procesos provinciales, a procesos nacionales. En el caso puntualmente de las políticas en el ámbito de la Subsecretaría de Asuntos Metropolitanos, empezar a incluir o incluir la escala metropolitana como una escala también de los procesos del desarrollo, que necesariamente adopta una figura o un carácter al mismo tiempo también interinstitucional e interjurisdiccional y naturalmente es multiactoral. Digo naturalmente, es multiactoral porque los procesos de desarrollo ya no pueden remitirse o circunscribirse como fuera en la década del 50, 60, 70, únicamente al impulso del Estado Nacional, sino que necesariamente deben incluir el sector público, pero al mismo tiempo también el sector privado y el sector social. En ese sentido, y ustedes lo habrán experimentado, lo habrán visto, lo habrán estudiado, estas enunciaciones a la articulación público-privada para la formulación de políticas públicas no es simplemente, digamos, un eslogan o una simplificación, sino que en los procesos de desarrollo territorial la articulación multiactoral pasa a ser, digamos, un eje relevante en el proceso del diagnóstico, la planificación y la implementación de políticas públicas. Y un poco adelantándome o en relación a algo que ya había dicho anteriormente, entender a lo local como una escala de procesos de desarrollo territorial más amplios, como pueden ser pensar lo microrregional, pensar lo provincial, pensar lo metropolitano, lo regional en perspectiva subnacional y al mismo tiempo también supranacional, pensar la dimensión del desarrollo nacional y en articulación con lo local y, sin lugar a dudas, al mismo tiempo también pensar los procesos de desarrollo local, territorial, nacional, en el marco de procesos globales. Yo siempre pongo
el ejemplo para tratar de graficar esta cuestión, que pensemos la industria automotriz, pensemos un sector autopartista, pensemos una empresa radicada en la ciudad de Rosario, en las inmediaciones de Rosario, o de Córdoba, o del mismo conurbano bonaerense. Digo, un problema económico en Brasil que detiene, digamos, las importaciones de autos argentinos o de insumos, seguramente impacte en las líneas de montaje localizadas en este territorio. Del mismo modo, podemos pensar en la producción agropecuaria, una enfermedad, ahora hace poco, la enfermedad porcina en China dispara o opera sobre los precios internacionales, opera sobre la demanda. Es decir, hay factores externos, globales, que no controlamos, que operan sobre nuestros territorios. Por más que nuestro nivel de análisis y de formulación de una política pública sea local, necesariamente debemos pensar cómo los procesos globales operan sobre nuestra planificación del desarrollo a nivel territorial. Y algunos criterios de este enfoque para el desarrollo local, para el desarrollo territorial, para la formulación de políticas públicas, que en cierta forma definen aquellos aspectos que tenemos que tener en cuenta más en términos conceptuales y en términos metodológicos. La cuestión de la endogeneidad versus la exogeneidad de los procesos de desarrollo. Por endogeneidad pensamos procesos de desarrollo que son internos, procesos de desarrollo que son movilizados a partir de los recursos y las capacidades de los territorios y que centralmente tienen en los actores territoriales que los llevan adelante sus principales artífices. Y eso lo contraponemos con los procesos exogenerados. Es decir, y en cierta forma esto sirve para desmitificar o poner en cuestión algunas fantasías o algunas cuestiones presentes desde cierto sentido común de pensar que determinados factores externos, la llegada de una empresa multinacional o la posibilidad de una apertura económica para una determinada producción pueden, digamos, constituirse en meros realizadores de esta utopía o de este sueño del desarrollo de los territorios. Claramente que la presencia de una empresa transnacional o una empresa nacional que se radica en nuestro territorio o la apertura de una posibilidad, digamos, de exportación puede constituir un incentivo muy valioso o un impulso para las estrategias locales. Pero sin esas estrategias locales, sin la claridad y el convencimiento y el involucramiento de los actores del territorio detrás de ese problema, de ese proceso, quiero decir, las posibilidades que nos ofrezca un actor externo o un contexto externo serán realmente limitadas. Por eso entonces los enfoques de desarrollo local, de desarrollo territorial, ponen énfasis, ponen en eje en las cuestiones, digamos, endógenas, en la endogeneidad del proceso de desarrollo. Y este proceso de desarrollo se expresa en términos sistémicos y en términos multidimensionales. Es decir, los procesos de desarrollo requieren, en cierta forma, pensar la complejidad del asunto, de la cuestión, de la materia en la que estamos operando, y pensarlo en la multiplicidad de dimensiones involucradas. Y pensar cierta, no quiero decir la palabra desarrollo armónico, porque en los procesos económicos la armonía no es necesariamente una de sus cualidades, pero sí, digamos, que cuando planifiquemos los procesos de desarrollo tengamos la capacidad de ver, de incorporar las múltiples dimensiones que están en juego, la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión ambiental, la dimensión laboral, los aspectos vinculados con la cultura, con la identidad del territorio, los aspectos ambientales. Es decir, de poco nos sirve si para, en este plano sistémico, de poco nos sirve
generar un crecimiento económico en torno de la explotación de algún recurso natural si aceleramos su agotamiento en el transcurso de 1 o 2 generaciones, o si esto nos genera un pasivo ambiental que luego no contemplamos cómo lo vamos a remediar o quién se va a hacer cargo de esos costos. Esto es muy común en la minería, donde en general hasta hace pocos años, cuando se ponía a licitación o se aprobaban los estudios de impacto ambiental, no se les exigía a las empresas que contemplasen cómo iban a mitigar los pasivos ambientales o cómo se iban a hacer cargo de subsanar ese costo que para el territorio, que para las comunidades locales iba a quedar allí presente una vez que la explotación haya terminado. Pero tampoco es necesario irnos tan lejos, no es necesario irnos a la zona cordillerana o la pampa húmeda donde otras actividades extractivas se llevan adelante. Digo, podemos pensar la radicación de una empresa que tenga algún, digamos, efecto contaminante. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que desde el sector público le vamos a poner a esa actividad para mitigar los impactos ambientales o hacerse cargo de los pasivos que genere? La dimensión multiescalar ya lo señalamos, y esto tiene que ver justamente con entender a los procesos de desarrollo en el marco de entender a los procesos de desarrollo, decía, en el marco de múltiples escalas que operan en el territorio, la articulación del proceso local con el proceso nacional es otra de las condiciones que nos aseguran o nos permiten, en todo caso, incrementar las posibilidades de éxito o de mayor impacto en nuestra estrategia. Vincular esto a la gestión público-privada, entender la innovación como un aspecto central de los procesos de desarrollo, y la innovación no solo es tecnológica, científica, de I+D, sino también la innovación es de procedimientos, es en tecnologías blandas, la innovación es en los procesos organizacionales. A veces no es necesario crear cosas nuevas, sino en todo caso es tener la suficiente capacidad para reflexionar sobre nuestro quehacer como empleado público, como funcionario público, y adaptar nuestros procedimientos a un nuevo contexto, una nueva realidad, o tomar alguna experiencia exitosa y justamente adaptarla a nuestras necesidades de nuestro programa, de nuestra política, de nuestra secretaría. Y finalmente, la cuestión de las capacidades para el desarrollo como una cuestión, digamos, que se construye, como una cuestión a construir y que se diferencia de las potencialidades del desarrollo. En general, los territorios cuentan con algunos recursos, cuentan con alguna localización, cuentan con alguna actividad que puede tener algún interés para las actividades socioproductivas, pero bueno, justamente es pasar de esa potencialidad, de esos recursos existentes en el territorio o de esa localización a generar capacidades implica un proceso de aprendizaje. Entonces el desafío es justamente ese, pasar de la potencialidad a las capacidades para el desarrollo. Y este es un proceso de construcción. Bueno, en función del tiempo, que ya tenemos que ir cerrando y se nos pasó muy rápido, algunas cuestiones a tener en cuenta, y esto va a quedar a disponibilidad de ustedes. Pensar el perfil del desarrollo, esto es entender cuáles son aquellas actividades que pueden generar crecimiento económico con inclusión social, y pensar la inclusión social en términos de la inclusión de los sectores más vulnerables. Pensar la estructura productiva de los territorios y cuáles son las actividades que se dan en ellas, cuáles son los tipos de trabajos o de empleos que se generan, cuál es la composición de las empresas y los productores que habitan en el territorio, entiéndase sectores formales y sectores informales de la economía, cómo la producción local del territorio o del área metropolitana se inserta en cadenas de valor que son globales, cuál es el grado de industrialización y agregado de valor de la producción del territorio o de ese sector,
cuáles son los mecanismos de coordinación interjurisdiccional de políticas, cuáles son las redes de cooperación existentes en el territorio y los mecanismos de confianza entre los actores del territorio, cuál es ese entramado institucional y la existencia de incentivos para el desarrollo territorial y finalmente la existencia de capital social y mecanismos de participación de los actores de la sociedad civil. Me parece que estos son algunos de los lineamientos a tener en cuenta para un diseño en términos teóricos, conceptuales y en términos metodológicos de políticas públicas. Y finalmente ya no nos queda tiempo para trabajar esta cuestión metropolitana. Simplemente aquí les voy a mencionar o les voy a dejar, digamos, 3 casos que son, digamos, muy conocidos en la bibliografía, que ustedes los pueden repasar. Es el área metropolitana de Santiago para pensar procesos de planificación metropolitana. Y aquí, digamos, lo puse adrede, digo, porque en general cuando se recomiendan casos exitosos, uno recurre a Madrid, recurre a Barcelona, recurre a París, recurre a Londres. Bueno, tenemos experiencias en América del Sur que pueden ser, digamos, muy interesantes, y esta sí es una experiencia de aprendizaje porque el origen en todo caso, la historia detrás de la planificación de políticas del área metropolitana de Santiago, en sus orígenes no fue, digamos, justamente muy planificada, sino que justamente replicó una serie de problemas característicos de las grandes áreas metropolitanas de América Latina, y a partir de allá por el año 1994, Santiago se da un plan de desarrollo metropolitano para, digamos, coordinar cuestiones vinculadas con el transporte, la inclusión, la vivienda, el traslado de bienes y servicios, el acceso al espacio público de una población de cerca de 7 millones de habitantes localizadas en 52 localidades. La experiencia de planificación estratégica metropolitana de Rosario, que Rosario es la localidad de nuestro país que viene llevando adelante políticas metropolitanas desde la década del 60, digo, es la experiencia más antigua. Una experiencia más reciente, el ente de transporte de Salta, con un enfoque sectorial justamente para trabajar la cuestión del transporte, lleva ya desde hace cerca de unos 5 o 6 años alguna experiencia que mostrar en esta articulación de las políticas de transporte en Salta y algunas experiencias de asociativismo municipal en áreas metropolitanas y particularmente pensando en esta donde vivimos. No son muchas, pero sí hay algunas experiencias a considerar. Podemos hablar de región metropolitana norte, que agrupa municipios o agrupó municipios de San Fernando, Tigre, Vicente López y San Isidro. El caso de esta experiencia ha tenido una reedición en los últimos años. El caso de Concosur, articulando políticas municipales con municipios del sur, del conurbano bonaerense, Quilmes, Avellaneda, Berazategui, Almirante Brown, Avellaneda, Lanús, alrededor de unos 7 u 8 municipios. La experiencia de Cocamba, una experiencia creada en los últimos años a instancias de la ciudad de Buenos Aires, que, digamos, supone la articulación de actores institucionales y actores, digamos, empresariales. La particularidad que tiene es la no presencia de los municipios del conurbano bonaerense en la mesa de negociaciones, pero bueno, simplemente son para mencionar algunos ejemplos un poco más cercanos que la bibliografía los tiene documentados, así que seguramente ustedes podrán revisarlos. Bueno, a falta de tiempo, aquí terminamos.